Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestro estudio de los transistores bipolares, mejor conocidos como BJT. En esta ocasión le presentamos la última parte del video de BJT y ahora vamos a presentar lo que son las regiones de trabajo y la recta de carga de un transistor, que no es más que ubicar en un plano, ¿no? En un eje cartesiano, lo que son las zonas de trabajo. Ya vimos las zonas o regiones de trabajo de un transistor. A manera de repaso las repetimos, que son región de corte, región de saturación, y aquí donde dice trabajo porque está ubicada en el centro, lo explicamos mejor en un momentito, pero la otra región se llama activa o lineal, de manera que son tres regiones de trabajo: región de corte, región activa o lineal y región de saturación. Bien, si se fijan, en este cuadrante representamos en la horizontal lo que sería el voltaje colector emisor del transistor trabajando, operando, y en la vertical, el eje de las Y, representamos lo que es la corriente de colector, la IC. Para comprender mejor este gráfico, esta curva, vamos a auxiliarnos de este esquemático, de este circuito. Si se fijan, aquí tenemos un circuito hecho con un transistor NPN. Hay dos mallas, malla 1 y malla 2, las cuales están alimentadas con un voltaje VBB, que es el voltaje que va a alimentar las masas, y un VCC, que va a alimentar de colector a emisor. De hecho, la palabra VCC se deriva de voltaje de colectores, por eso la repetición de las 2C. Cuando vean 2C significa plural. VBB, voltajes de bases. En este caso, ¿por qué está en plural? Porque en un circuito que está diseñado con transistores bipolares se utilizan varios transistores bipolares y la fuente va a alimentar varios colectores. En este caso nada más es un solo, pero simplemente expliqué por qué se pone el nombre de VCC. Pues bien, si se fijan, aquí tenemos una fuente, aunque vean onda cuadrada aquí, para los fines, imagínense que este es una DC. Un transistor puede ser alimentado con onda cuadrada, lo único que él va a saturarse y a cortarse dependiendo de esa frecuencia, pero para los fines de esta recta de carga, suponga que esta es una fuente DC, podría ser de 5 voltios o de 12 voltios, eso no importa. Bien, esta primera malla polarizaría la unión base-emisor, y esta otra malla va a representar lo que es el circuito entre emisor y colector, o sea, iniciando desde la tierra, el negativo, recorrería el interior del transistor, emisor, colector, y saldría por acá. Recuerden que aunque en los esquemas, que estos esquemas fueron sacados del internet, estén así, me gusta trabajar más en el sentido real de circulación de la corriente, que dice que va de negativo a positivo. Pues bien, vamos a asociar entonces esta recta de carga, este gráfico, con el funcionamiento del circuito. Comenzamos. Vamos a ubicar cada región de trabajo, cada punto de esto, qué es lo que sucede en el circuito. Comenzamos con la región de corte. Fíjense, si este voltaje desaparece, o lo que es lo mismo, abrimos la base, la desconectamos, el transistor pues no funciona. Ya hemos dicho que la base es el control. Si la base no está polarizada, el transistor entonces se apaga, deja de conducir y se comporta como si fuese un interruptor abierto de emisor a colector. Eso provocaría que en la malla 2 no circule corriente. Al no circular corriente en la malla 2, esa RC, esa resistencia, también llamada RL, resistencia de carga, no haría caída porque no hay corriente en la malla 2, porque el transistor estaría cortado, abierto internamente, no hay circulación de electrones. Al no haber corriente, sin importar el valor ohmico que ella tenga, en paralelo a ella, aquí en paralelo, no habría caída de voltaje. Si no hay caída de voltaje, pues todo el valor que esté aquí, sea 12, sea 15, cual fuera el voltaje VCC, se manifestaría en el colector. O sea, si ahí hay 12 voltios, pero no hay corriente en ese circuito, los 12 voltios lo mediríamos aquí de colector a tierra. Eso significa que cuando el transistor está cortado, el VCE, o sea, el voltaje de colector a tierra, va a ser igual a este VCC. Entonces, fíjense cómo en la gráfica se ubica
la región de corte aquí cercana al BCC. Sin embargo, fíjense que me quedo en la línea, de manera que al no levantarse verticalmente, pues no hay corriente. Significa, no hay corriente de colector y el BCE es prácticamente igual al BCC. Eso es lo que ubica el punto de corte en la gráfica, de manera que ahí el transistor está apagado. Bien, vamos al otro extremo. El otro extremo es cuando este voltaje aparece y la base está conectada, que hay entonces una circulación de corriente en malla 1, de manera que tengo corriente de base, tengo un voltaje base emisor de 0.7 voltios. Recuerden que aquí la unión base emisor es una unión PN, como si fuera un diodo, por eso 0.7 voltios. Pues eso hace que el transistor conduzca. El transistor va a conducir a plenitud, se satura, y recuerden que la saturación es que él se cierra. Es como si se cerrase, claro, porque no es como un relé. Es la gran circulación de electrones hace que se cierre de emisor a colector. En malla 2 entonces habría corriente máxima y esa corriente va a depender del valor de RC. Fíjense aquí, esta RC también se puede llamar RL. Por eso aquí se ubica un punto donde hay una corriente máxima. Este eje representa la IC. Fíjense aquí que esa corriente la define BCC entre RL. O sea, entre ese valor que está aquí, entre el valor de esa resistencia. Bien, entonces ese es el punto de saturación. Si se fijan, está un poquito más por debajo de ese punto, porque lo ideal es que de colector a emisor, cuando él se cierra, como se vuelve un cable, recuerden que en paralelo a un cable que está circulando corriente, pues no hay voltaje, porque el cable tiene una resistencia mínima, idealmente 0. Sin embargo, cuando un transistor se satura, sí hay un poquito de voltaje, como 0.2, 0.5 voltios. Es por eso que se ubica aquí. Si se fijan, si proyecto a mi horizontal, el voltaje BCE quedaría bajito. Recuerden que esta representa el BCE, queda bajito, pero la IC quedaría alta. Entonces ese es el punto de saturación. Aquí está como switch cerrado y aquí en corte como switch abierto. Bien, este punto de trabajo está ubicado a la mitad de esa recta, pero más bajito de la zona de saturación, del punto de saturación, hasta más alto de la zona de corte. Toda esta región de aquí hasta aquí sería zona activo lineal, que ahí yo puedo ubicar un punto aquí o aquí o aquí o aquí o más arriba, porque ahí el transistor sí está conduciendo, pero es como cuando se comporta como un potenciómetro electrónico. Es lo que hemos dicho en la parte anterior de estos videos. El punto de trabajo se centra en el medio, porque cuando el transistor se utiliza como amplificador, lo ideal es que se centre ahí, pero cuando entremos a los videos del transistor como amplificador, pues explicaremos mejor este punto. Lo que por ahora quiero que manejen es que todo lo que está un poquito debajo de saturación y un poquito por encima de corte, toda esa zona es zona activa o lineal. Bien, las líneas rojas representan la corriente de base. Si se fijan, en la zona de corte la corriente base es igual a 0, está por el piso, ¿no? Y a la medida que voy subiendo la corriente de base, pues va subiendo la corriente de colector hasta llegar al punto de saturación. Eso significa que hay una relación directamente proporcional entre la IB y la IC. A medida que la IB aumenta, también lo hace la IC, y lo hace, dicho sea de paso, a niveles mayores por un factor de ganancia que tiene el transistor llamado beta, que lo vamos a explicar inmediatamente. Vamos a explicar lo que es el factor de ganancia de un BJT, también denominado beta. Al factor de ganancia también se le llama beta. Veamos lo que es el beta. Bien, el beta, representado por la letra griega de su mismo nombre, es una relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Como es una relación entre dos corrientes, el beta es un número adimensional, es decir, no tiene unidad de medida. Si divido 100 miliamperes entre 1 miliampere, pues miliampere con miliampere se cancela y eso me da un valor de 100, o sea, una cantidad de 100. ¿Qué representa ese 100? Que en este caso la corriente colector sería 100 veces más grande que la de base, y entonces se dice que el transistor tiene una ganancia de 100. O sea, por cada miliampere
aplicado en la base, ganaría 100 mA en el colector. ¿Cómo se traduce eso? Miren, el transistor, recuerden que dijimos que se usa como switch electrónico, pero también él es un amplificador de corriente. De manera que si yo aplico una IB, obviamente tiene que aplicarse un VIN, un voltaje de entrada positivo, siendo este un NPN. Esa IB que circula por aquí, que la puedo obviamente manejar y limitar a través de la RB. No puedo aplicar un VIN, por ejemplo, de 5 voltios, 8 o 12 sin esa resistencia. Lo primero es que tiendo entonces a dañar el transistor porque no tengo quien limite la corriente. Recuerden que aquí hay un diodo base emisor, una unión PN, que es de 0.7 y no le puedo aplicar 5 de forma directa. Dañaría irremediablemente el transistor. De manera que un VIN aquí amerita una RB. Ahora bien, el valor que tenga esa RB va a determinar la corriente de base. Y esa corriente de base multiplicada por un factor beta, que es el fabricante que lo determina, el factor beta varía por modelo de transistor. Hay transistores con beta de 10, con beta de 100, de 1000. Me parece que hay uno hasta de 10.000 el beta, o sea que eso va subiendo. Entonces, la IC despejada de esta fórmula, esa IB que está dividiendo la paso para acá multiplicando, entonces queda que la IC es igual a beta por IB. Si aquí pongo a circular un miliampere y ese transistor tiene un beta de 100, pues aquí multiplicaría 100 por 1 miliampere, me daría una IC de 100 miliamperes. Ese es el factor de ganancia del transistor. Basado en eso, en la corriente que voy a necesitar, siempre se comienza a calcular desde mis necesidades para la RC, que en este caso es la carga, a quien va destinada la corriente de colectores, la carga. Se comienza por ahí. ¿Qué necesidades yo requiero aquí? Y entonces, sabiendo eso, entonces comienzo a hacer mis cálculos hasta determinar qué corriente base necesito y por consiguiente qué resistencia de base necesito. Veamos. Aquí hay unos cálculos sencillos para comprender todo esto. Miren, bueno, antes de entrar en cálculo, les recuerdo que al ser el emisor la entrada de corriente del transistor, esta fórmula representa eso. Es decir, la IE, la corriente de emisor, es igual a IC más IB. Es decir, cuando un transistor está funcionando, el total de la corriente penetra por acá, una parte muy pequeña se desvía por la base, esa es la IB, y por el interior del transistor sigue circulando el resto de la corriente hasta que sale por el colector. Por eso IE es igual a IC. Siendo la IB despreciable, ustedes verán en algunos documentos y libros que casi siempre se dice que la IE y la IC son prácticamente iguales, técnicamente iguales, porque la IB es muy ínfima. Es decir, en este ejemplo que colocamos, si aplico 1 miliampere por la base y salen 100 miliamperes por el colector, por el factor beta, pues entonces sería 100 miliamperes acá. No, sería 101 miliamperes en corriente de emisor, 100 miliamperes en el colector y 1 miliampere por la base. Repito, si por el colector manejo 100 miliamperes y por la base 1 miliampere, entonces la IE sería de 101 miliamperes. 100 miliamperes salen por el colector y solamente 1 miliampere se desvía por la base. De manera que tendría una comparación o una relación de igualdad prácticamente de 101 miliamperes contra 100 miliamperes, que es prácticamente lo mismo. Por eso se dice, en muchos libros usted verá que IE es más o menos igual a IC. De hecho, le ponen un símbolo aquí como el símbolo de la alternancia de la sinusoide, que quiere decir IE es más o menos igual a IC. Bien, basado ya en todo lo que hemos dicho, vamos a calcular este circuito poniendo un escenario que voy a requerir una IC ahí de 200 miliamperes porque esto es lo que RC necesita. Suponga usted que esa RC es un motorcito de 5 voltios y que consume 100 miliamperes cuando está funcionando. 200 miliamperes cuando está funcionando. Entonces, ¿cómo se calcula la IB? Esos 200 miliamperes que necesita el motor lo divido entre el beta. Para este ejemplo de cálculo asumimos un beta de 200. O sea, se elige un transistor con beta de 200. 200 miliamperes entre 200 da 1 miliampere de base. Sabiendo ya la corriente de base, pues entonces calculemos la resistencia de base. RB es igual a Bin, sería el valor colocado aquí, puede ser cualquier valor, pero para nuestro ejemplo es 5 voltios,
menos 0.7. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre aquí se caerán 0.7 voltios, la unión PN de base emisor, entre la IV que ya calculamos que es 1 mA. Cuando hacemos el cálculo, 1 por 10 a la menos 3 para llevarlo a mili, da 4.3 kiloohmios. De manera que si aquí coloco una resistencia de base de 4.3 kiloohmios, estoy asegurando, con 5 voltios aquí, estoy asegurando que mi corriente base será de 1 mA. Y como ese transistor tiene un beta de 200, para fines de este ejemplo, pues aquí tendría entonces 200 mA por el colector. Y usted dirá, bueno, qué maravilloso, ¿no? Ese miliampere se va a convertir en 200 miliamperes. No se engañe. Realmente ese miliampere es como el permiso que se le da al transistor para que puedas dejar circular los 200 miliamperes de emisor a colector. Pero ¿de dónde salen esos 200 miliamperes? No es este miliampere que se convierte, sino que esos 200 miliamperes salen de esta fuente. No del BI, ¿no? De esta fuente. O sea que esta es como el director de la orquesta, ese miliampere que circula por aquí, autoriza entonces a que estos 200 mil circulen por aquí, pero si esta fuente no tiene capacidad de dar 200 miliamperes o más, pues no circularía. Bien, aquí al final pongo un cálculo que nada tiene que ver con lo que hemos hecho, simplemente para que vean lo siguiente. Suponiendo que yo tengo un BIN de 2.5 voltios, fíjense que vuelve y se le resta el 0.7, que quedaría como una constante. Fíjense que ahora se divide entre 20 por 10 a la menos 6, que serían 20 microamperes. Esto sería en otro escenario, no en este mismo. Entonces me da una resistencia base de 90 kiloohmios. Este ejemplo simplemente lo coloqué aquí para que vean que la RB puede variar al valor que usted decida dependiendo de las características de BIN y de las características de la IB que usted quiera colocarle o que necesite colocarle por los cálculos, ¿no? Así que entiendo que ya esto lo han comprendido. Si no, pues denle para atrás al video y repitan esta explicación de nuevo.